Hola, ¿qué tal estudiantes? Tengan todos ustedes buenos días. Hoy día vamos a tener una clase muy caliente. Tenemos la zoología y la constitución de la célula. La citología, la célula animal. Ya sabemos que la citología es la ciencia encargada de estudiar las células. La célula animal. Animales y vegetales están constituidos por un número inmenso de corpúsculos protoplasmáticos denominados elementos anatómicos, plastidios o células. La célula es el elemento esencial de todo ser vivo. Tenemos aquí una imagen de una célula vista a través del microscopio, donde podemos ver el nucleolo, el núcleo como lo indica la eucromatina, entre otros, y también podemos ver la medida que ésta tiene. Lo podemos ver ahí, dice 1 micrómetro. Algunos seres están formados por uno solo de estos corpúsculos. La célula viene a ser la unidad vital. El conocimiento de las células y de sus partes integrantes ha tomado importancia en estos últimos tiempos bajo el nombre de citología. Y para poder observar las células necesitamos uno de estos aparatos llamados microscopios. Tenemos a la izquierda aquí señalado un microscopio óptico y aquí a la derecha un microscopio electrónico, siendo el más potente el electrónico. Vamos con el siguiente punto. Morfología externa y organización interna. Forma de la célula. Tienen formas suavemente variadas, aisladas, presentan formas esféricas, que es la forma de equilibrio de una gota líquida en suspensión en otro líquido. También ofrecen un aspecto poliédrico, ovoide, estrelladas o provistas de apéndices ramificadas o no. También filamentos propiamente musculares. Ahora pasemos a ver este ejemplo en donde, como refiere, dice tienen formas ovoides, como lo vemos aquí, o también formas estrelladas, o también poliédricas, entre otros. Dimensiones de la célula. Aunque microscópicas, las células en su mayoría varían en sus dimensiones. Algunas son muy pequeñas que solo pueden observarse por el mayor aumento de un microscopio. Otras pueden ser vistas solo con la ayuda de una lupa. Las dimensiones de una célula se expresan en micrones, equivalente a 1 milésimo de milímetro, 0,00 milímetros. En general, las células vegetales tienen mayor tamaño que la célula animal. Podemos ver aquí una tabla de mediciones de derecha a izquierda, donde podemos observar 1 centímetro, 1 milímetro, y observamos aquí la célula vegetal de entre 100 micrómetros, una célula animal de 10 micrómetros, una bacteria de 1 micrómetro y el virus entre 100 y 10 nanómetros. Lo más pequeño, la molécula con 1 nanómetro. E inclusive podemos ver en la parte de abajo donde indica microscopio óptico y electrónico, hasta dónde es el alcance que tiene cada uno. Constitución de la célula. Considerando una célula completa,
veremos que consta de dos partes, el protoplasma celular o citoplasma y el núcleo. Protoplasma es una sustancia que forma parte viva de la célula. Es una sustancia viscosa capaz de perder o absorber una mayor o menor cantidad de agua. Presenta más o menos líquido según su grado de hidratación. Es una sustancia albuminoide caracterizada por ser rico en fósforo según la química. Es una sustancia coloide desde el punto de vista de la constitución física. Tenemos otro ejemplo de una célula ovoide, como podemos ver, en donde alcanzamos a ver parte de su interior. El núcleo. El núcleo es el elemento esencial de la asimilación. Forma. Es generalmente esférico u ovoide, pero a veces presenta formas particulares, como el caso de los seres unicelulares en forma de cinta, de V o de un rosario, como en los insectos, crustáceos o glóbulos blancos. El núcleo está separado del protoplasma por una membrana llamada membrana celular. Y como lo indica, podemos ver esta célula en forma de cinta o esta en forma de rosario, entre otras. Número. En ciertos casos pueden existir varios núcleos en una misma célula. Así sucede en fibras musculares estriadas y en los protozoarios del género Opalina. La composición. El núcleo está constituido por una sustancia análoga protoplasmática, se le llama nucleoplasma. Vista en el microscopio, tiene una sustancia llamada lignina o acromatina. Y también tenemos otro ejemplo de la célula. Como dice, pueden existir dos núcleos, como los podemos ver ahí. Centrosoma o centrósfera. Es un pequeño corpúsculo alojado en una depresión de la superficie del núcleo. Está colocado en el centro de una esfera clara formada por un protoplasma hialino, la centrósfera o esfera atractiva. El conjunto llamado centro de división aparece en el momento de la división celular. Tenemos ahí un ejemplo de los centrosomas, el nucleolo, la membrana celular, la membrana nuclear y la membrana celular, la cromatina, etc. Las mitocondrias son partículas que parecen tener intervención directa en la formación de los contenidos celulares y, para algunos autores, en los fenómenos de herencia. Fueron observadas en los espermatocitos y en óvulos. Más adelante se encontró en abundancia en las células vegetales. Las mitocondrias se presentan en forma de corpúsculos que se colorean intensamente. Unos son alargados filamentos condriocontos y otros en forma de gránulos. Entonces podemos observar en este ejemplo la célula, el núcleo, el aparato de Golgi y inclusive las mitocondrias, que es lo que nos interesa en este punto, bien señaladas.
Y en este ejemplo podemos observar una más cerca con esta forma enrarecida, en donde se cree, como dice, que interviene el proceso de herencia. Encontramos el ADN en esta parte señalada, entre otros. El aparato reticular de Golgi. Red de forma variable observada por Golgi en las células nerviosas mediante un proceso especial al cromato de plata. Se pone en evidencia tanto en las células vegetales como animales. Se presenta en forma de retículo de vacuolos irregulares. Se encuentran ubicados cerca al núcleo y en las células secretorias. No se conoce exactamente el papel que desempeña en la célula. Se admite que interviene en el papel de secreción celular. Entonces, en este ejemplo, ¿dónde lo podemos observar? Tenemos el núcleo, el nucleolo, los ribosomas, el citoplasma, y aquí está el aparato de Golgi, que es el que nos interesa. En este otro ejemplo, en donde lo podemos observar, la membrana nuclear, poro nuclear, aquí está el aparato de Golgi, entre otros. Ahora nos quedamos con la actividad. Entre ellas tenemos ilustra el tema, como siempre. Otra pregunta dice: ¿por qué crees que es importante la citología? ¿Por qué será tan importante en estos tiempos de virus, por ejemplo? ¿Y qué nos serviría? ¿Cuál es el microscopio más potente que existe? ¿Cuál será el microscopio más potente que existe? Podemos investigar entonces cuál es la célula más grande que existe. También pueden ustedes tener la oportunidad de investigar y saber cuál es la más grande. Y por último, en comparación con los procesadores de computadora compuestos por transistores, ¿son más pequeños que una célula? Debemos averiguar, como tenemos ahí el ejemplo de un microprocesador compuesto por transistores, qué tan pequeños pueden ser estos en comparación con la célula. ¿Cuál de ellos será el más pequeño? Muchas gracias, como dice el pollito, y hasta luego. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Adiós.